Seguramente algunos de ustedes recordarán al hermano Yesuel Alves, un hermano brasileño morenito que tal vez ha venido en unas oportunidades acá. Yesuel ha sido misionero desde hace mucho tiempo. Primero fue misionero en su propio Brasil, después en Perú, donde conoció a su esposa, y desde hace unos 10 años ha estado por acá en Guatemala. Yesuel es el que fundó este centro de capacitación misionera SECAM, del que han venido una hermana con su niño que se llama Ami Monterroso a compartirnos del ministerio que ha tenido en otros lugares como Argentina, Perú y recientemente en Mali, en África. Yesuel escribió su testimonio, su historia, para compartir lo que el Señor ha hecho en su vida. Primero el libro lo publicó en portugués y después su esposa se lo tradujo del portugués al español. Luego contactaron a Mayra para que se lo editara y finalmente el libro lo publicó y el viernes fue la presentación del libro. Lo que más impacta es realmente la vida de Yesuel y cómo el Señor lo ha utilizado y cómo ha sido un hombre que ha sido sensible a la guía del Señor en muchos aspectos. Entre varios testimonios, el libro se llama Pies Hermosos y por cierto, si alguno tuviera interés en leer el testimonio muy impactante de la vida de Yesuel, vamos a procurar alguna manera de ver cómo hacerlo accesible. Es un libro pequeño, se llama Pies Hermosos, de la calle a las naciones, porque nos contaba Yesuel que cuando su mamá murió siendo el niño pequeño, sus hermanos lo sacaron a la calle y creció en la calle como niño en la calle en Sao Paulo, si bien recuerdo. Estando en la calle, el Señor fue que lo recogió y lo trajo a sus pies y compartía una experiencia ya estando aquí en Guatemala, que una oportunidad, dice, él vio a un niñito que andaba vendiendo en la calle llorando y le preguntó: ¿por qué estás llorando? Es que dice: perdí todas mis pelotitas y si no las vendo y no llevo dinero a mi casa, me va a regañar mi mamá. Y estaba cerca de la casa de Yesuel, perdón, me van a pegar, no me van a regañar. Estaba cerca de su casa, entonces Yesuel tomó al niño, lo llevó a su casa y le dijo a su esposa: Malena, dale de comer al niño, le dijo. Lo sentaron y le dieron a comer. Y dice que mientras el niño estaba comiendo, él sintió un impulso en su corazón de darle lo que tenía de disponibilidad de dinero en ese momento al niño para que no le fueran a pagar en su casa. Y dice José: lo único que tenía yo en ese momento para esa semana, para comprar útiles de mis hijas y todo en el colegio, eran 200 quetzales. Y estaba dentro de mí, nos contaba Yesuel, con esa lucha: ¿le digo o no le digo a Malena? ¿Le pregunto o no le pregunto a Malena? ¿Será? Y de repente dice, se cruzaron los ojos con su esposa y Malena le dijo: démosle lo que tenemos al niño. Así que alguien diría, puede pensar que estamos locos, el único dinero que tenía se lo dimos a aquel niño porque sentimos ese impulso y el niño se fue. Al día siguiente, dice Yesuel, un hermano me llamó y me dice: Yesuel, mira, me dieron una comisión extraordinaria y quiero compartirla contigo, así que juntémonos, no recuerdo qué, en el Burger King a tal hora. Y dice Yesuel, nos juntamos ahí y aquel hermano me dio un cheque, dice. Y dice: ¿sabe de cuánto era aquel cheque? Dice: 10,000 quetzales. Así que Yesuel comparte en ese libro mucho de lo que el Señor ha guiado en su vida y ha sido impresionante. Todavía no sabemos cuándo lo van a pasar en el Canal 27 toda la noche. Toda la noche lo grabaron para pasarlo en Canal 27, fue una actividad muy, muy especial. Todavía no sabemos el día cuando lo van a sacar al aire en Canal 27, así que tan pronto lo sepamos les vamos a compartir si quieren saber. Y también el libro de Yesuel, Pies Hermosos. Yesuel impacta porque uno ha visto cómo el Señor lo ha guiado en su vida. Mire, es increíble la experiencia cuando uno escucha el testimonio de Yesuel,
cómo el Señor le ha llevado a un montón de lugares y a lo que menos se va a imaginar uno. Alguien que habló durante esta presentación del libro, otro hermano cercano a él, señalaba que una de las cosas que ha caracterizado a Yesuel es el sí se puede. Ante lo que mucha gente diría es imposible, no se puede lograr, Yesuel, impulsado y confiando en el Señor, dice sí se puede, ¿no? Y compartí algunas experiencias que tuvieron en un congreso en Lima mientras Yesuel todavía vivía en Lima, y fue la oportunidad cuando lo conocieron, ese sí se puede, de esa confianza en el Señor y saber que Dios guía. Las experiencias de nuestra vida en un mundo tan racionalista como en el que vivimos nosotros, nos ha hecho a veces dudar de la guía clara y concreta del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Nos guiamos más por nuestro juicio propio, por nuestras experiencias, por lo que dicen los libros, por lo que otra persona nos ayuda, pero buscamos poco el tener esa conciencia clara de que el Espíritu de Dios que vive en nosotros nos dirija. Y naturalmente todos nosotros queremos ser efectivos y eficaces en lo que emprendemos, ¿no? Todos nosotros quisiéramos que aquello que hacemos en el día a día prospere, funcione, crezca. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que va a permitir que mi actuar en la vida cotidiana pueda llevarme al éxito, por decir así, dentro de nuestra perspectiva? Volviendo al ejemplo de Yesuel, es increíble ver cómo aquel niño de la calle, en las calles de Sao Paulo, ha llegado a ser un hombre que está, con la ayuda del Señor, enviando misioneros a todas partes del mundo, ¿no? Sin tener nada, por supuesto, ¿no? Sin tener nada, sino solamente confiando en la guía del Señor en quien Él confía. El pasaje que nos vamos a meditar en esta mañana, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículos 26 al 40, el pasaje del eunuco etíope, nos muestra algo en cierta manera inesperado en medio de todo el proceso de la narración de los primeros cristianos. Tenemos una situación como que se sale del esquema. Felipe, uno de los 7 que había sido escogidos para atender a las viudas en el repartimiento diario del alimento en Jerusalén, y de los cuales Esteban también era uno de los 7 y había sido ya muerto, martirizado, y tras su muerte se desata aquella persecución en contra de los cristianos, de lo que reflexionamos la semana pasada. Felipe no se nos dice exactamente dónde estaba, probablemente todavía en Samaria, puesto que había ido a Samaria a predicar el Evangelio. Estaba seguramente bien ahí, pero llega a él una directriz clara y concreta. Dice el versículo 26 algo que para nosotros sería tal vez totalmente fuera de nuestra experiencia. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Tal vez, Héctor, si nos pudieras poner el mapita para más o menos ubicarnos ahí en la geografía de la Palestina de antaño, ¿no? Ahí está. Tal vez no se mira completamente bien. Ahí Samaria se encuentra más o menos ubicada aquí, en esta posición. Jerusalén la tenemos un poquito más abajo, hacia acá. Esta línea que ustedes ven acá, si la logran ver, estas líneas son los caminos antiguos, los caminos principales. Las ciudades costeras, principalmente las ciudades de la Fenicia antigua, incluían Gaza, Ascalón, Asdod, aquí tenemos Jope, y un poquito más arriba tenemos acá Cesarea. Aparentemente Cesarea era la ciudad de donde se originaba Felipe. Pero ¿por qué el Señor el ángel le pide a Felipe que se vaya el camino a Gaza? Porque este camino era el camino que comunicaba con el África. Así que los que iban para el África tenían que agarrar este camino principal.
Así que Felipe se encuentra posiblemente en Samaria y le dice el ángel que vaya por el camino que va para Gaza, porque iban para el que va al sur hacia Gaza, probablemente buscando el camino en toda esta área por acá. Y no sabe, uno podría decir, ¿para qué es que el Espíritu o el ángel está diciéndole esto a Felipe? No sé qué harían ustedes si se les apareció un ángel hoy día, ¿no? Y no sé si pensarían, estoy soñando o a saber qué, y le dice, levántate y ve para allá, ¿verdad? Yo realmente no sé, no tengo la experiencia, ni esperaría tal vez que tener esta experiencia. Algo que Mayra mencionó más temprano es el hecho de que en el Nuevo Testamento la guía del Señor se hizo más clara y directa precisamente por apariciones, ¿no? Tal vez hoy nos hemos vuelto demasiado racionalistas y no creemos que el Señor se nos pudiera aparecer de esta manera. De repente podría suceder. Pero la guía del Señor se deja ver más en la conciencia convencida de que algo es la voluntad del Señor. Y a veces se le meten a uno en la cabeza ciertas ideas, ¿no? Tengo que hacer esto y lo tengo que hacer y uno no sabe por qué es que se le cruzó ese pensamiento, ¿no? Y uno pudiera tratar de indagar, averiguar de dónde surgió aquella idea en la cabeza, y la única explicación que en algunas oportunidades uno puede tener es comprender que el Señor es el que de alguna manera sobrenatural, por medio de su Espíritu que vive en nosotros, nos está guiando o iluminando. Felipe no se imaginaba ni sabía qué iba a suceder, pero obedeció esa dirección del Señor, dice el versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Había un hombre que de alguna manera especial el Señor quería tocar. Era aquel eunuco. Algunos piensan que la iglesia copta es la iglesia que ha crecido en Egipto. Se le llama copta porque es el idioma que hablaban, el idioma copto. Y es una iglesia que se ha desarrollado de una forma bastante independiente. Es una de las iglesias que no ha tenido una relación directa ni con la iglesia ortodoxa, ni con la iglesia occidental católica, ni protestante. Es otro grupo eclesiástico que se desarrolló desde los primeros siglos. Algunos piensan que quizá la iglesia copta se fundó en base a aquel hombre que descendió a Egipto después de haberse convertido con la explicación de las escrituras que le hizo Felipe. De alguna manera, Dios quería tocar a aquel hombre. Se nos dice aquí que había subido a Jerusalén para adorar. Había venido a Jerusalén para adorar, nos dice el versículo 27. No se sabe exactamente si aquel hombre era un prosélito judío o simplemente era un no judío, un pagano, que estaba interesado en escuchar de la ley del Antiguo Testamento y adorar al Dios de los judíos en Jerusalén. Era alguien que tenía hambre de Dios, era alguien que tenía necesidad de Dios y por eso había venido a Jerusalén. Y es interesante que el hambre de aquel hombre había llegado al punto de que había adquirido una copia del libro de Isaías. En el pasado no era cosa fácil tener una copia de las Escrituras. Hoy en día nosotros todos tenemos 1, 2, 10, 20 Biblias, ¿verdad? Las tenemos de forma impresa, las tenemos en nuestro teléfono, las tenemos en la computadora y por gusto las tenemos porque ni la leemos, ¿verdad? Pero ahí las tenemos. En el pasado era difícil tener una copia de la Biblia porque había que producirla a mano y normalmente era un asunto caro. Los rollos que se utilizaban en el pasado eran hechos de cuero y un libro, como el libro de Isaías, podía requerir varios pliegos de cuero y eso significaba varios animalitos. Por ejemplo, para una copia completa de la Biblia,
como los códices, que tienen alrededor de unas 500 páginas o 500 folios. Se dice que se necesitaba alrededor de unos 200 corderos para hacer uno de estos, porque de la piel de un cordero salen 2 o 3 folios, nada más. Así que imagínense ustedes la gran cantidad de animalitos que había que sacrificar para poder hacer una copia en cuero de todo el Antiguo Testamento. Así que aquel hombre había manifestado su interés al punto de que había adquirido una copia del libro de Isaías. Probablemente llevaba más que solo el rollo de Isaías. Probablemente llevaba otros rollos y quizá en parte a eso se había debido su visita a Jerusalén. Ir a ver cómo conseguía copias del texto bíblico. Y no perdía su tiempo, porque mientras iba en su carro, en aquella carroza jalada por caballos posiblemente, dice el pasaje que iba leyendo al profeta Isaías. Y no era una lectura simple, era una lectura naturalmente en voz alta, porque Felipe llegó a escuchar que era lo que estaba leyendo. Tenemos aquí a un hombre que ha mostrado interés en conocer de Dios, en acercarse a Dios, y Dios no lo dejó abandonado. Dios llevó al hombre indicado para poder compartirle el evangelio al lugar. Y aquel hombre, Felipe, estuvo dispuesto a escuchar la voz y la guía de Dios. Todavía podemos ver más la dirección del Espíritu en el versículo 29. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es posible que Felipe fuera por el camino y solo vio el carro ir, moverse, ¿no? Pero quizá ni tenía idea de qué es lo que tenía que hacer. Por eso necesita ahora una dirección, una guía más concreta y específica. Y el Espíritu le dice: júntate a ese carro. Así que acudiendo Felipe, o corriendo Felipe, podríamos decir, porque seguramente Felipe no iba en un carro, probablemente iba a pie, así que tiene que pegar la carrera para llegar al carro y alcanzarlo. Al ir acercándose al carro, dice, escucha que lee al profeta Isaías y le pregunta: ¿entiendes lo que lees? Sabía Felipe que Dios le había llevado ahí y seguramente se sorprende de ver que lo que escucha no es una plática efímera, una plática sin sentido, como muchas de las pláticas que nosotros podemos escuchar hoy cuando vamos en la camioneta, ¿no? No sé si ustedes cuando van en la camioneta escuchan las pláticas, chismes, por ejemplo, ¿verdad? Lo puede escuchar uno, situaciones totalmente futiles de la gente. Sería totalmente inesperado escuchar que alguien va leyendo la Biblia, aunque ocasionalmente puede ver uno gente que va leyendo su Biblia en algún bus, ¿no? Entonces Felipe le dice: ¿entiendes lo que lees? Y el otro le dice: ¿cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe a que subiese y se sentara con él. Y el pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. El pasaje que leía el eunuco etíope es el capítulo 53 del libro de Isaías, el capítulo que proféticamente narra la autoentrega del Mesías para sacrificar su vida por nosotros. Así que el eunuco le hace la pregunta a Felipe: dime, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De él o de alguien más? Así que Felipe, quien había escuchado, seguido y sido sensible a la guía de Dios, llega el momento de encontrar a aquel hombre necesitado de entender la palabra del Señor, comienza a explicar y a desarrollar el trabajo que él sabía hacer: predicar el evangelio. Porque así se le llama a Felipe precisamente, Felipe el evangelista. En el capítulo 21 del libro de los Hechos, más adelante, se habla de que Pablo sale en una oportunidad y llega a visitar en la ciudad de Cesarea, y dice ahí en el capítulo 21, versículo 8, que estando en Cesarea, llegan, dice, a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, y se quedaron con él.
Pero es interesante cómo se lo describe ahí en el capítulo 21 del libro de los Hechos. Felipe, el evangelista. Felipe, el que tenía pasión por compartir el evangelio del Señor. Y es precisamente lo que hace Felipe acá con el eunuco. Dice que, versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Literalmente sería, le evangelizó a Jesús, ¿no? O sea, le predicó como evangelio la persona de Jesús. Si esa era la tarea y el llamado, recordemos que Felipe había sido uno de los 7 escogido para servir mesas. Pero no significa que eso fuera la tarea única, sino que eran hombres guiados por el Espíritu de Dios. Recordamos cuáles eran las características que se pedía de aquellos 7 hombres. Fueran hombres llenos del Espíritu Santo. Hombres que sabían recibir la guía del Espíritu de Dios. Hombres que conocían y entendían el propósito de Dios para su vida. Llenos del Espíritu Santo y de sabiduría tenía que hacer aquellos 7 hombres. Uno de ellos, Esteban, hizo un mensaje impactante, tan impactante que lo lapidaron. Pero acá tenemos a Felipe, quien va a impactar también la vida de este otro hombre y probablemente dar inicio a toda la formación de una iglesia en el norte de África. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? La pregunta del eunuco probablemente tenía un trasfondo claro de cómo la ley regía en relación con alguien cuya condición física era la del eunuco. En la ley se establecía que las personas que de alguna manera habían sido mutiladas no podían entrar a la congregación del Señor. Así que desde esa perspectiva, la condición del eunuco etíope implicaría que él estaba sin acceso a conocer de Dios. Sin embargo, hay otros pasajes de las Escrituras, particularmente Isaías 56, en el cual se abre la oportunidad a personas como el etíope. Y probablemente es la razón por la cual él estaba leyendo el libro de Isaías. Dice Isaías 56, y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo, me apartará totalmente Jehová de su pueblo. Ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así dijo Jehová, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré, que nunca perecerá. Así que seguramente aquel hombre había visto en ese pasaje de Isaías una puerta abierta a él para acercarse al Señor. Y habiendo escuchado la predicación del Evangelio por parte de Felipe, le dice a Felipe, y hemos de entender que seguramente Felipe le había hablado de la necesidad de bautizarse para arrepentimiento y para perdón de los pecados, porque a través del bautismo se identificaba la profesión de fe en el Señor. Entonces el hombre dice, aquí hay agua en el camino que impide que yo sea bautizado. Si el Señor me ha abierto las puertas, si yo puedo venir a Él y si creo en Jesucristo, y Felipe le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Seguramente Felipe, estando ahí en Samaria, ni había soñado que habría de conocer a este individuo y que habría de llevar a los pies del Señor a un hombre que estaba tan entusiasmado en conocer y aprender de las palabras del Señor. Y un hombre que habría de llevar el Evangelio a su ciudad de origen y seguramente dar formación a una iglesia. Sin embargo, el Señor sigue obrando en la vida de Felipe y se lo lleva. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió, dice, gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, otro nombre para otra de las ciudades costeras, Asdod, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea, de donde él era
originario. Felipe fue un hombre que vivió para lo que el Señor lo había llamado, predicar el Evangelio. E impactó una vida, la vida del eunuco, con la presentación clara del mensaje de las Escrituras. Pero la pregunta que nosotros podemos hacernos es, ¿qué fue lo que permitió que Felipe pudiera impactar al eunuco? Fue ser sensible a la guía de Dios. Primero, por el ángel que se le apareció, y segundo, por la voz del Espíritu que le dirigió a acercarse a aquel carro. Naturalmente, ustedes se pueden preguntar, bueno, ¿y cómo vamos a ser sensibles hoy nosotros a la voz del Espíritu? Uno de los pasajes que leímos anteriormente, el pasaje de Juan 16:13, nos dice de esta forma: cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Una de las cosas que definitivamente nosotros, como cristianos, 2000 años después de la iglesia primitiva, tenemos en nuestra ventaja, es tener el Nuevo Testamento. Los primeros cristianos no tenían el Nuevo Testamento como nosotros lo tenemos hoy en día, y ni copias de todo el Antiguo Testamento. Condiciones como la de aquel eunuco de poder ir leyendo en su carro la palabra del Señor, era una condición totalmente privilegiada. Él, como funcionario de la reina Candace de Etíope, seguramente tenía los medios para poder adquirir una copia de las Escrituras. Pero nosotros tenemos muchas ventajas sobre los cristianos del primer siglo. Y seguramente por esa diferencia es que la manifestación de la guía del Señor se hizo tan palpable. Pero el Espíritu del Señor guió a los autores del Nuevo Testamento para poner por escrito la voluntad del Señor, las enseñanzas del Señor Jesucristo, y poder servirnos a nosotros ahora de guía para aprender de Él. Quizás no se nos va a aparecer un ángel, quizás no vamos a escuchar en sueños o una voz audible la guía del Espíritu Santo, pero tenemos el Nuevo Testamento, la palabra de Dios, que es esa voz del Espíritu para nosotros hoy día. Y cuando leemos la palabra del Señor, la estudiamos y la aprendemos, dejamos que el Espíritu de Dios ilumine nuestros entendimientos, moldee nuestros pensamientos, transforme nuestra conducta y haga de nosotros personas que aprendemos a conocer la voluntad de Dios. El apóstol Pablo, hablando de esa bendición que tenemos nosotros de tener el Espíritu de Dios, nos esclarece de una forma directa de esta forma, diciendo que nosotros tenemos la mente de Cristo. En la primera carta de los Corintios dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, él es espiritual, el que tiene el Espíritu de Dios. Juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por medio de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros, estamos capacitados para conocer y entender la voluntad de Dios. Por eso es que el énfasis del Nuevo Testamento es hacer sensibles a la guía del Espíritu Santo. El apóstol Pablo, en la carta a los Efesios, nos dice que no debemos, embriagarnos con vino. Más bien dice, debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu de Dios nos controle. También en la carta a los a los tesalonicenses, primera carta a los tesalonicenses, el apóstol nos dice que no debemos apagar al Espíritu, porque el Espíritu de Dios está en nosotros y está en nosotros como un fuego que arde para guiarnos a hacer la voluntad de Dios en la medida que conocemos y entendemos los propósitos de Dios al estudiar su palabra. Si queremos ser como cristianos eficaces, efectivos, en una vida que cumple los propósitos de Dios, tendremos que aprender a escuchar con sensibilidad la guía del Señor a través de la voz de su Santo Espíritu.
Estudiemos la palabra, conozcamos la palabra y dejemos que ese espíritu que vive en nosotros nos ilumine, nos guíe y convenzámonos de que muchas veces lo que Dios pone en nuestro corazón, de acuerdo a su palabra, eso es aquello hacia lo cual el Señor nos lleva. No nos debemos sorprender, no nos debemos pensar que a veces las cosas parecieran locura, pareciera algo irrazonable, pero el Señor nos va a demostrar en el camino cuáles son sus propósitos. Así como se lo demostró a Felipe al llevarlo a aquel camino que era desierto, que alguien podría pensarse quién va a andar por ahí, pero de repente mira una carroza real, porque era el funcionario de la reina Candace, en el camino, y el Espíritu le dice acércate y escucha que va leyendo la palabra, y es la oportunidad para compartir de la palabra de Dios. Quizás podría parecer alguna locura como compartía nuestro hermano Yesuel, ¿no? En dar el dinero a aquel niño de la calle que iba a quedarse él sin nada, pero el Señor tenía preparado para él algo mucho mejor. Hermanos, tenemos que aprender a escuchar la guía del Espíritu de Dios en nuestras vidas y ser sensibles a que el Señor nos convenza para poder hacer su voluntad y cumplir sus propósitos para nosotros.